Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para las personas del Santander. Capítulo 8. Economía actual. Todos somos conscientes del complicado momento geopolítico y macroeconómico que estamos viviendo. Desde este podcast asumimos la misión de entender qué acontecimientos económicos, sociales y políticos han confluido en un presente incierto, prever qué economías entrarán o no en recesión, o saber cómo podemos minimizar el impacto de la inflación en nuestras finanzas personales. Hoy responden a todos estos retos dos compañeros de Banco Santander, Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa del banco, y Juan Cerruti, director del Servicio de Estudios y Análisis. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿cómo estás? Pues muy bien y un placer y un lujo poder estar aquí contigo esta tarde, un ratito, tomarnos un café y que me hables un poquito de la situación económica actual que estamos atravesando, porque bueno, no lo sabrán los demás, pero ya aprovecho y te lo digo yo a ti. Fichaje estrella del Servicio de Estudios y Análisis de Banco Santander, economista experimentado y experto, profesor además, así que creo que me vas a poder enseñar mucho del tema del que tenemos bastantes dudas. Hemos llegado todos de vacaciones súper relajados, contentos, disfrutados de todo, nos reincorporamos a nuestra vida cotidiana, tomamos contacto de nuevo con nuestra realidad y nos encontramos un panorama que es cuanto menos un poquito desalentador. Tenemos inflación por las nubes, la subida de tipos de interés, los precios de la energía disparados, tenemos la guerra de Ucrania. Tú como experto me puedes contar y nos puedes contar un poco, hacernos un breve resumen de cuál es la situación global ante la que nos enfrentamos. Bueno, Marta, nos vamos a tener que tomar varios cafés para empezar, pero... Pues nos los tomamos. Ahí está. Más allá de que la gente está volviendo de las vacaciones y demás, vamos a empezar de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que el mundo está atravesando lo que los economistas llamamos un shock de oferta. ¿Qué significa un shock de oferta? Es cuando la actividad económica se desacelera, es decir, consumimos un poco menos, hay menos inversión y al mismo tiempo los precios suben. Eso tiene un nombre medio raro que le pusimos los economistas allá por la década del 70 que se llama la estanflación. La estanflación es como el bicho que ningún gobierno quiere enfrentar, porque es como la suma de todos los miedos. Es cuando uno tiene recesión económica e inflación al mismo tiempo. El primer shock de esta inflación fue en la pandemia, cuando el mundo virtualmente se cerró. Claro, ¿qué pasó? Que se derrumbó el nivel de actividad económica y de a poco empezamos viendo que la inflación subía. Y cuando el mundo estaba saliendo y dijimos, bueno, nos recuperamos, nos liberaron y demás, y empezamos a salir y a consumir y demás, pasó la invasión de Rusia a Ucrania, que en definitiva, por ser una guerra, no hubiera sido per se una cuestión de estanflación. El problema es que Ucrania no solo es un país muy importante, sino que además es un gran productor de alimentos. Y como Ucrania es un gran productor de alimentos, Rusia es un gran productor de energía, de petróleo y de gas. Y si hay algo que consumimos todos los seres humanos prácticamente en todas las actividades que hacemos minuto a minuto en nuestro día, es que una parte muy pequeñita, desde el vaso de agua que tomamos, desde cuando encendemos una computadora, además tiene incorporado un costo o de energía o de alimento. Por lo tanto, cuando sube el precio de la energía y del alimento, sube el precio de todo. Y por eso estamos viendo esto tan raro que es tener inflaciones del 10%, del 8%. ¿Quién hubiera dicho los alemanes tienen inflación del 8%? Bueno, estamos viviendo estos momentos un poco raros desde el punto de vista económico, que es normal que nos generen algunas incertidumbres. Uno de los términos que has mencionado es la inflación. Y para frenar la inflación, de repente estamos asistiendo a una subida de tipos de interés. Pero la subida de los tipos lo que genera es quizá una ralentización en el crecimiento. Yo te quería preguntar, porque aquí hay un equilibrio muy complicado quizá de conseguir, que es cómo controlamos el gasto, pero al mismo tiempo cómo evitamos quizá echar ese freno de mano al crecimiento económico y lograr que las familias no sufran como parece que están sufriendo con todo el encarecimiento, la subida de tipos, porque al final todos tenemos que hacer la compra, tenemos que llenar el depósito de gasolina, tenemos que pagar la hipoteca. ¿Cómo conseguimos ese equilibrio entre una cosa y otra ahora que estamos asistiendo también a esta subida de tipos que comentábamos? Bueno, como dices Marta, conseguir ese equilibrio es muy difícil. O sea, la herramienta tradicional para combatir la inflación es subir los tipos. Ahora, eso es para combatir una inflación tradicional. El punto, y es lo que hace dudar a muchos bancos centrales en este momento, es que lo que tenemos ahora no es una inflación tradicional.
o no lo es del todo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, esto nace como un problema de oferta. Entonces, en realidad, el remedio, la aspirina de los bancos centrales fue diseñado para combatir una inflación por exceso de demanda. Cuando las economías crecen tanto, que hay tanta demanda y los precios suben, esa aspirina del Banco Central funciona siempre. Ahora estamos dándole a un paciente una aspirina y tenemos más incertidumbre sobre si lo que tiene es la enfermedad que cura la aspirina. Porque esta inflación que tenemos es más una inflación de oferta. Se produce porque de repente Ucrania, que es uno de los mayores proveedores mundiales de alimento, no puede exportar al mundo. De repente Rusia, que representa el 30% del suministro de energía del mundo, está poniendo en vilo al mundo sobre si va a poder o no suministrar energía. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Sirve la aspirina que están dando los bancos centrales? Sirve. Lo que no sabemos es si va a ser 100% efectivo o, dicho de otra forma, si nos va a generar un efecto secundario no deseado. Básicamente, que enfriemos demasiado la economía y que entremos en recesión, que es la gran duda. Yo te diría que si hay un cambio en la forma en la que los mercados están viendo este problema antes y después de las vacaciones, es que hasta antes de las vacaciones los mercados y el mundo económico estaba muy preocupado por la inflación. Te diría que post vacaciones la principal preocupación es el crecimiento. Entonces, están todos los bancos centrales subiendo muy fuerte porque tal vez lo que se dieron cuenta ahora es que no pueden al mismo tiempo combatir la inflación y cuidar el crecimiento. Y el mensaje que está quedando es, bueno, si tengo que elegir por uno de los dos, probablemente voy a priorizar ahora bajar la inflación. Eso, como tú dices, Marta, tiene costos. Claro, ¿y cómo nos enfrentamos a esos costos? ¿Cuál es, bajo tu criterio, la visión a corto plazo de lo que puede pasar? Bueno, probablemente lo que pueda pasar es que los tipos van a subir. ¿Van a seguir subiendo? Yo creo que van a seguir subiendo, todavía tienen un recorrido. No estamos al inicio del periodo, pero pareciera ser que por lo menos en la eurozona no estamos al final tampoco. Eso va a generar un encarecimiento probablemente de las hipotecas y de otros tipos de préstamos financieros. Y la gran pregunta es si esto finalmente va a poder contener la inflación. Y yo acá te hablo con mucha sinceridad. Si alguien te dice que lo sabe, vos desconfía. Pero y entonces, estos mensajes que estamos escuchando en los últimos días, la inflación ya ha tocado techo, hemos llegado al pico. Bueno, la inflación ha tocado pico, depende de dónde. Nosotros vemos en el servicio de estudios todos los países de la geografía de Santander. Y yo te diría que si lo dividimos en 3 zonas, que serían Europa, Estados Unidos y América Latina, probablemente los que empezaron antes combatiendo la inflación fueron los países de Latinoamérica. Ahí pareciera ser que están más cerca de ver la luz al final del túnel. Yo diría que en la eurozona todavía es prematuro. Podemos tener un otoño un poco fresco y podemos tener un invierno un poco fresco. Y eso probablemente también va a impactar en los precios. Los bancos centrales están subiendo los tipos. Los gobiernos, desde el lado de los gobiernos, están tomando medidas como tratar de poner algunos precios máximos, como tratar de lanzar algunas transferencias directas para las familias más vulnerables. La verdad es que hay un viejo refrán que dice: en economía se puede hacer de todo menos evitar las consecuencias. Básicamente, tenemos que tratar de controlar la inflación de la forma un poco más tradicional, que implica enfriar la demanda. En el corto plazo no va a haber súper buenas noticias por el lado de la economía real, digamos. ¿Qué es el corto plazo para los ciudadanos normales? Yo te diría que son 6 meses. 6 meses, 9 meses. No vamos a ver una economía floreciente porque la economía hoy necesita tranquilizarse. Necesitamos bajarle el nivel de revoluciones para estabilizarlo. Esto en el corto plazo puede ser un poquito más difícil para transitar, pero en el mediano plazo es mejor. Te lo dice un argentino que sabe de inflación, así que en el mediano plazo es mejor. Bueno, yo me fío de tu palabra. Hay otro concepto que has mencionado en más de una ocasión: recesión. Hay países que ya se están preparando para entrar en recesión. A mí primero me gustaría saber cómo explicar a aquellos que no saben y que no entienden qué es exactamente una recesión. Y si España, por cierto, tiene riesgo de entrar, ya que estamos aquí. Bien. Bueno, recesión, los economistas en general, la forma más habitual de medir recesión es cuando un país tiene 2 trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno. ¿Puede haber algunos países que entren en recesión en los próximos meses? Sí.
probablemente de la eurozona. Hay países que son particularmente vulnerables. Alemania e Italia, te diría, son los dos países más expuestos en este momento porque dependen mucho de la energía que viene de Rusia. España está entre los países que creemos que puede evitar una recesión. Esto no va a ser para tirar manteca al techo, claramente, pero está entre los países que puede evitar una recesión. ¿Por qué puede evitar una recesión? Primero, la estructura productiva de España es muy dependiente de algunos sectores que fueron muy golpeados durante la pandemia, pero que ahora están saliendo muy fuerte. El turismo, una muy buena temporada de vacaciones, y eso impulsa el nivel de actividad. Segundo, los fondos europeos, que son unos fondos que intentan estimular la economía estructuralmente de mediano y largo plazo, probablemente en lo que resta del 2022 y el 2023 van a impulsar la economía y eso va a ayudar mucho. Y lo tercero es que afortunadamente España no es muy dependiente dentro de los países de la eurozona del gas ni de la energía que viene de Rusia. Esto no significa que si Alemania estornuda, España no se resfría. Algún cimbronazo puede tener, pero es de los países que menos depende directamente y que tiene más autoabastecimiento energético. Entonces, finalmente, España por ahora creemos que va a poder evitar la recesión. Bueno, pues eso nos deja mucho más tranquilos, por lo menos de momento y en este sentido. Sé que tienes una reunión, que te tienes que ir corriendo y nuestro café se acaba, pero no me gustaría terminar sin preguntarte, por favor, danos unas pautas, unos consejos. ¿Cómo podemos hacer frente desde nuestras propias casas o enfrentar esta inflación que estamos atravesando? ¿Cómo podemos evitar que nos afecte o que nos impacte de una manera pues tan grave? Cuando uno tiene inflación, en realidad lo que ocurre es que lo que menos empieza a valer, ¿qué es? El dinero. ¿Sí? Porque la inflación, por definición, no es necesariamente que los bienes suben de precio, sino que el valor del dinero cae. Entonces, tratemos de tomar decisiones probablemente al revés de como estás acostumbrado en una economía con baja inflación. Lo que menos vale es el dinero efectivo que tenés en el bolsillo. Por lo tanto, tomar decisiones estratégicas pensando qué puedo comprar hoy que mantenga el valor y que lo puedo comprar hoy en lugar de posponer esa compra para dentro de 2 años o para dentro de 1 año o para dentro de 6 meses, teniendo en cuenta que dentro de 6 meses eso puede valer más. ¿Qué bienes mantienen el valor? ¿Con qué puedo mantener el valor? Si puedo pagar algo en determinadas cuotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pagar algo en determinadas cuotas también me puede permitir en un contexto inflacionario mejorar lo que me queda de ahorro de bolsillo. Digamos, en Argentina y en las economías más inflacionarias la característica que se da es que buena parte de la gente trata de ahorrar consumiendo. Esto que te digo puede resultar paradójico. ¿Cómo vas a ahorrar consumiendo? Es que una forma de mantener el valor, el poder adquisitivo de lo que uno tiene es trasladándolo de lo que es el dinero, que es lo que pierde valor, a algún tipo de bien y servicio. Entonces yo diría que en general el consejo sería tratar de cambiar el chip para empezar a pensar así una economía que puede tener un poco de inflación durante un tiempo más. Uh-huh. Juan, no te robo más tiempo, lo dicho al principio, ha sido un privilegio y un placer tomarme este café contigo y espero que nos podamos tomar alguno más porque creo que, como decías antes, tenemos 6-9 meses por delante bastante complicados en los que seguro que nos vas a poder ayudar mucho a los mortales a hacer frente a todo esto que nos está sucediendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y nos tomamos un café con inflación más baja. Perfecto, pero la próxima. A ver si es verdad. Gracias, Juan, chao. Desde Santander Te Cuenta, te invitamos a descubrir más conversaciones interesantes a través de estos podcasts.